¿Qué tal? ¿En qué andan? Bueno, yo ando en un vivo que vamos a estar haciendo de paternidad consciente. Y bueno, acá Instagram hace cositas, me pone notificaciones, pues recién me instalé el Instagram. ¿Cómo les va? Bueno, ahí se está sumando Néstor, que los vamos a sumar, Néstor Palmetti. Ahí está. Hola, ¿Qué tal, señor Palmetti? hola. Buenas noches, Marcia, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, ¿vos? bien, bien. Bueno, para los que, no sé, te presento como la gente formal, así, sos periodista, sos Palmetti, sos ahí todas las cosas que sos y que andás escribiendo libros y hablando de intestinos y bichitos. Justamente estamos terminando en estos 15 días, le he dado el punto de cierre ya al famoso libro que venimos prometiendo hace rato, El futuro consciente, justamente de lo que significa eh, hacer que se manifiesten seres de luz en el planeta y con todo lo que eso implica en todas las esferas. Es un libro que realmente va a dar mucho para hablar, mucho para comentar, mucho para practicar, mucho para experimentar, mucho para romper con estructuras, con condicionamientos, con cosas que socialmente venimos haciendo porque, como en todos los paradigmas, acá las cosas siempre se hicieron así y no es verdad. Tenemos que empezar a pensar diferente porque queremos un futuro diferente. Como decimos en la apertura de los talleres, si, ¿qué país le dejamos a nuestro hijo? No, ¿qué hijo le dejamos a nuestro país? Esa el gran tema que debería permear a toda la sociedad porque en realidad no es un problema nada más que de futuros papás, futuros mamás, es un problema social, es un problema que involucra a la sociedad en su conjunto, porque lo que se está gestando hoy en el estado de inconsciencia generalizada es el futuro que vamos a tener dentro de 30 años, como relevamiento, como digamos, nos van a relevar aquellos que se están gestando hoy, y en qué orden o en qué desorden. Sí, me viene a la mente hace unas semanas, yo en el supermercado compro bolsas nada más. Y en una de mis visitas al supermercado esporádicas, había un nene como súper frenético y los papás le estaban comprando galletitas llenas de azúcar y yo pensaba, esto no para más. Y bueno, pero no es un caso, si vos dijeras es un caso excepcional, bueno, pero es la norma, es la masa, es lo que está generando toda esta historia, pero fíjate, hasta los medios de comunicación te dan el letra, ¿no? Para este tema. ¿Viste lo que pasó hace pocos días en Tierra del Fuego con el Learjet ese que cayó y que murieron los cuatro tripulantes del avión, un Learjet de transporte sanitario, que había Sí. ido a Ushuaia a dejar un niño que había estado un mes, un bebé de 5 meses que había estado internado un mes en el Garrahan en Buenos Aires. El Learjet lo vino a dejar, la ambulancia sanitaria, y cuando volvían, bueno, se estrelló el avión en el despegue, murieron los dos pilotos, el médico que acompañaba y la enfermera que acompañaba al niño. O sea, ¿y saber por qué había estado internado un mes este niño? Por un Clostridium, una bacteria que genera, cuando tiene condiciones de desarrollo, el botulismo, genera una neurotoxicidad. Ahora, las bacterias no se autorregulan y no hay ambiente de orden que regula y que protege de estos desórdenes. Ahora vos fíjate, por descontrolar una reacción corporal de un ecosistema bacteriano que no estaba bien llevado, terminamos con un Learjet destruido, con cuatro vidas perdidas, pero en realidad, si vos lo ves desde el punto de vista del niño, el niño salvó su vida. O sea, ¿qué es salvar una vida? ¿Y por qué generamos toda esta historia? Que un avión tenga que llevar a un bebé de 5 meses a Buenos Aires para hacer una internación de 30 días. Claro, ya un bebé, como que ya de base hay enfermedad. No hay enfermedad, la enfermedad no existe, son los organismos y las bacterias tratando de adaptarse al desorden que nosotros generamos inconscientemente. Por eso este libro, El Creando Futuro Consciente, que lo hemos hecho en equipo con Marcia, con Dai,
desde todos los puntos de vista, el punto de vista médico, obstetra, desde el parto, desde la lactancia, pero desde la preconcepción, desde por qué queremos tener hijos, qué significa una paternidad, una maternidad, en qué historia estamos entrando a veces sin ser conscientes, porque cuando en los talleres a veces hacemos una especie de encuesta, ¿por qué quieres ser padre? ¿O por qué fuiste padre o madre? Y las respuestas te aseguro que te dejan helado, ¿no? Porque las cosas se hacen de una forma inconsciente, de una forma como que, bueno, había que hacerlo, el mandato social, la mujer tiene un mandato que si no es fértil no es mujer, parece que... Entonces toda una historia, la abuela quería tener un nieto, el día de mañana tener a alguien que te alcance un vaso de agua, la continuidad del apellido. No, no, es decir, no te rías porque en realidad son respuestas que son la razón por la cual se hacen cosas. O porque fue un Qué fuerte, accidente. qué fuerte. No, no estaba preparada, muy fuerte. Y bueno, Bueno, yo todo he es fuerte. escuchado. Mirá, cuando avanzamos en el contenido del libro, así las cosas que se hacen, los anticonceptivos, o sea, la mujer pierde su poder de dar o no autorización a que otro ser ocupe su cuerpo. ¿Necesitamos una pastilla para eso o necesitamos un estado de conciencia? Y todo, después el embarazo, cómo se lleva adelante, el tema de las hormonas, la oxitoxina, el parto, por qué se corta el cordón, por qué se separa el niño de la madre, o sea, por qué la lactancia, o sea, tanta cosa que hay que cuestionar, que hay que rever, que hay que pensar de nuevo en fisiología, en orden energético vibracional. Por eso cada capítulo del libro tiene tres áreas. Un área es lo antinatural, o sea, lo que se está haciendo mal para que Ujú. tengamos claro qué es lo que se está haciendo mal en cada ámbito. Después lo correcto, fisiológico, lo que la fisiología te sustenta, y después lo vibracional, porque en cada área nosotros hablamos de la fertilidad como es un punto muy importante, ¿no? Que es un punto de preocupación y de uso de tantos métodos tóxicos y agresivos y violentos. La preconcepción, cómo se tendría que preparar esa pareja durante un año antes de concebir, cómo se hace la concepción consciente, el embarazo, cómo se llevan adelante esos 9 meses, cómo se nace, cómo es el tema del nacer fisiológicamente, la lactancia y los primeros años de vida, que son los que forman, dan el bagaje, la dote de cómo ese niño va a entrar en la sociedad y en el concepto de su manifestación álmica, ¿no? Así Mm. que hay mucho tema. O sea, es que me vino a la mente, una vez yo me encontré con una chica, una ex compañera de curso, que estaba había tenido hijas, se fabricó dos seres humanitos, y me pareció re fuerte porque eran nenas como de 5 años, ponele, y como que habló mal de ellas, adelante de ellas, hablando como conmigo aparte, y yo me quedé como, primero, hace 200 años no me ves, ¿por qué tenés tanta confianza para hablar mal de tu familia delante mío? Y segundo, están escuchando, o sea, como que parece como que los tratan de tarados a los nenes, que también forma parte de la nutrición. Bueno, pero fíjate que todo eso ya comienza, el proceso de la inconsciencia. Fíjate que durante el embarazo o a veces antes de la concepción, todo eso que a veces se nos cruza por la cabeza o a veces pensamos, o ese embarazo en curso que no lo quería, o sea, y a lo mejor no se verbaliza el no lo quería, pero energéticamente ese ser que ya te eligió como guía planetario, que ya tiene una conexión con tu canal, lo está sintiendo, aunque no lo verbalices. Por eso es muy importante la intención y lo que estamos manifestando como pensamientos, como conciencia, porque todo llega. Y el ser te elige y te elige mucho antes de la concepción. O sea, esa historia que, bueno, el libro le explica ese concepto de que son tres partes, papá, mamá y el ser. Es un convenio que se hace antes y que se suscribe y que se formaliza después en el primer trimestre de embarazo, pero que requiere tres conciencias que van a la par, tres conciencias que van alineadas y que tienen que dar conformidad a que eso se manifieste. Cuando una de esas partes no está en la plena conciencia, en la plena manifestación, pasa lo que después le llamamos la pérdida, pérdidas del primer trimestre, abortos espontáneos, pero es toda Claro. una consecuencia de un estado de conciencia o inconsciencia de las partes en cuestión. Y el ser es conciencia, porque todavía no se manifestó, pero somos el futuro papá, futuro mamá, los que tienen que poner ese estado de conciencia en sintonía
y de canalizar toda esa información. Sí, sí, esto también, ¿no? De como de la memoria que tiene el agua, de en qué frecuencia están los padres para poder concebir también. O sea, la concepción, tío, es un acto sagrado, o sea, todo es sagrado, desde la preconcepción, la concepción, es decir, todo lo tenemos que sacralizar. Y eso es un poco la pérdida que hemos tenido en estas últimas décadas, en este modernismo, donde todo se ha hecho banal, todo se ha hecho más o menos así, y va saliendo y como viene. O sea, fíjate, los coreanos, por ejemplo, festejan el día de la concepción como aniversario y no el día del nacimiento físico, porque es el momento de la concepción que se pone en marcha un circuito. Y no puede ser que eso sea un accidente, no sé qué día fue, no me acuerdo cuándo fue, ¿cómo no me acuerdo? O sea, la conciencia te marca. Nosotros conocemos muchas parejas que, digamos, hacen de todo esto una ceremonia, eligen el lugar, eligen la luna, eligen el momento, eligen el cerro, eligen muchas cosas de sutilidad y se consagran a ese momento donde se unen ese óvulo con ese espermatozoide. No puede ser algo así salvaje, animal y incluso ni siquiera animal, porque los animales siguen un circuito biológico hormonal de reproducción, pero nosotros lo hacemos así en cualquiera, Mm, incluso con droga, incluso con alcohol, incluso en desenfreno, incluso, bueno, es toda una inconsciencia. ¿Y qué querés que salga de esa inconsciencia? Entonces, claro. este es el gran problema. Estamos fabricando niños con trastornos de desarrollo. A mí no me gusta la palabra que se usa normalmente para esa calificación, pero los trastornos de desarrollo tienen una causa y un efecto. O sea, el niño con trastornos de desarrollo, no importa que si después le digan Asperger, le digan, pero ese niño está sobreviviendo a un desorden que fue generado inconscientemente. Obviamente que los padres no lo hacen conscientemente, pero lo hacen desde esa inconsciencia. Y después hay que atajar penales, después hay que andar lidiando con las consecuencias de todo este desorden, que es un Sí. desorden que después se intensifica. Imagínate el embarazo, la toxicidad del embarazo, la toxicidad de la lactancia, la toxicidad de los ambientes de desarrollo. Bueno, todo eso va sumando y le va poniendo fichas a la historia. Y obviamente que después se magnifican los problemas. Vos fíjate que los trastornos de desarrollo eran un caso cada 20.000 y ahora es un caso cada 30 No, mira. y nadie hace nada. Creamos un Fleming cada vez más grande, instituciones catedrales para tratar de hacer terapias conductuales, pero nadie resuelve esta historia que crece, 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 crece en Estados Unidos, crece en Europa, crece en todos lados. No es un problema local. Sí, yo por momentos, cuando salgo de mi burbuja de hipismo y productos orgánicos, me encuentro como con personas que es como, sí, yo tengo esta enfermedad o bueno, tengo esta como trastorno X, y yo le digo, bueno, pero hay un montón de maneras, no, está bien, como que pareciera como que queremos el beneficio, pero no el proceso a llegar al beneficio muchas veces. Claro, claro. Y bueno, por eso hablamos de este acto de conciencia, que si no lo tomamos como conciencia en un momento tan sagrado como este de permitir la manifestación y el anclaje de un ser de luz en el planeta, es decir, ¿qué cosa más sagrada que esa? Es un acto de servicio y requiere dedicación, requiere tiempo, requiere acompañamiento, no es algo que después, vos fíjate que lo que está pasando modernamente, las obligaciones laborales, las presiones sociales y demás, hacen que la madre tenga que buscar dónde dejarlo al chico. Es como que molesta y complica lo profesional, lo laboral. Entonces ya hay que tener depósitos de niños pequeños, ¿no? Y entonces aceleramos la escolarización precoz para sacárnoslo de encima lo más rápido posible, que tengamos 5 o 6 horas libres por día, y creamos todo un desorden, porque el niño lo que está necesitando es esa guía planetaria, de ese papá, esa mamá que son guías planetarias, que él eligió como guías planetarios, que estén a la altura de las circunstancias, que lo acompañen y que hagan de ese proceso un seguimiento, una fluidez, digamos, de acompañamiento. Como más suave ese proceso de emancipatorio, decís vos. Claro. Y más que emancipatorio, formativo, porque los valores, vos fíjate, ¿dónde te van a educar al niño? ¿Vos te crees que la escuela va a educar? No La espero escuela no nada de la educa. escuela yo, no Por espero eso nada. es que justamente, vos te imaginás cuántos padres no están más mandando a sus hijos a escuelas, justamente hacen el homeschooling, hacen la escuela hogareña, porque los valores se dan en casa y siempre se dieron en casa.
El Claro. sistema de la escuela, es decir, mandarlo a un lugar que le enseñen cosas, pero sí, está Wikipedia, está Google. Para saber cuándo fue la batalla de Casero, viste, buscar en internet, no necesitas un adoctrinamiento como un sistema escolar moderno. Sí, con perdón de los maestros que quizás estudian eso con buena voluntad, pero ya el formato está podrido. Y vos fíjate que hoy en día, el otro día lo leía también a nivel de las empresas, estas empresas de tecnología y demás, ya no quieren más asumir personal con un título que le da la escuela o la universidad. O sea, quieren gente que tengan la suficiente capacidad de expansión de creatividad. Eso no te lo da un título y no te lo da una escuela. La escuela te va a dar conocimiento, pero el conocimiento ya está en Internet. Entonces son los valores y son las estructuras de procesamiento y de capacidades emocionales, energéticas. Y eso se logra en el hogar con valores, los valores mismos. O sea, el veganismo, es decir, la protección del ambiente, el qué hacemos con los residuos. Son todas formaciones de valores hogareños que no podemos sacarnos el moco del dedo y tirarlo a una escuela, buscar la menos peor de las escuelas para que lo formen al chico. Sí, no. Menos que, yo espero adoctrinamiento nada más de un colegio. Más, mira, y universidad, etcétera, todo. O sea, más que eso no. Acá Brenda está preguntando por qué prohíben comer probióticos y alimentos crudos a las mujeres embarazadas. Bueno, esa es la Mira, en el libro sabe la cantidad de dislates que se rompen y estructura. Eso es como el famoso que no le dicen al que tiene divertículo que no coma lechuga, al otro que no coma, viste, el diabético que no coma fruta. Es parte del paradigma, es parte de lo que se dice y se repite, y es parte del run run cotidiano que va haciendo a la formación de estructuras que no tienen sentido, porque justamente lo que más se necesita, y eso lo explicamos en el libro, tanto en la preconcepción como en el embarazo, es un microbioma fuerte porque eso se transmite a través de la placenta, que es una estructura sumamente permeable y sumamente transmisiva del orden o del desorden. Entonces, en la preconcepción se tiene que generar un microbioma potente, un microbioma con fermentos, con probióticos, que se tiene que sostener durante el embarazo. Y la lactancia, fíjate que la lactancia es la vía de transferencia más importante. El niño recibe, como se dice en las bodas, la dote. La dote del niño es la lactancia, porque en la lactancia viene toda la carga de bacterias que a través de la teta pasan al niño y le fortalecen su sistema. Ya se habla de los 1000 días en microbioma. Si los 1000 días son los 9 meses del embarazo y los primeros años de lactancia, y ahí es donde se madura el sistema inmunológico y el sistema microbiano. Son dos sistemas que requieren un periodo de años de maduración y se hacen a través de la lactancia, y en la lactancia hay una transferencia. El calostro, por ejemplo, que es esa leche de los primeros 48, 72 horas, hay un estudio muy interesante, pasan 700 bacterias en esas 48 horas al intestino del bebé. O sea, es una vía de transferencia importantísima, pero ¿cómo hay que construirla? Por eso hablamos de preconcepción. Y a veces cuando usamos la palabra preconcepción, hay gente que dice, ¿y esto qué es? Claro, porque no se habla de preconcepción. Y es justamente que la pareja se prepare meses antes de la concepción, porque después, una vez que la concepción está en marcha, también están en marcha la convivencia con los desórdenes. Entonces, eso algo hay que rectificar antes, para que después la transferencia sea fluida y sea evolutiva y sea enriquecedora, y no sea creadora de nuevos problemas. Claro, yo he escuchado casos como de mujeres que fueron mamás y que de repente, durante el embarazo, de repente se les dispara un problema de tiroides, como que el embarazo No, no, a expone. nadie se le dispara. No existe eso que se te disparan. Las cosas no se disparan, como tampoco los cánceres se pescan, como tampoco me agarré una infección. Nadie agarra, ni pesca, ni caza nada. Estos son creaciones que vamos inconscientemente abonando, y el cuerpo, tratando de adaptarse, va a crear los mecanismos que después le vamos a llamar enfermedad, pero en realidad es siempre un proceso de adaptación a la vida, de adaptación a lo mejor, de adaptación a la biología. A través de estos desafíos, el cuerpo se trata de adaptar lo mejor posible. Pero somos nosotros los que creamos el desafío, somos nosotros los que creamos el problema. Y el cuerpo tiene que solucionarlo. Y durante muchos años lo soluciona y no nos damos cuenta. El problema es cuando nos empezamos a dar cuenta.
Claro, el embarazo expone un problema preexistente, digamos. Claro, vos fíjate que se ha normalizado. Por ejemplo, es normal que una embarazada tenga náuseas y vómito. No es normal. ¿Cómo va a ser normal la náusea y el vómito? O sea, la naturaleza va a crear un sistema de generación de una nueva vida a partir del sufrimiento de la madre. Pero es todo este concepto. El parto con dolor, la famosa frase, parirás con dolor. Es un absurdo porque el parto es un orgasmo. Está todo preparado hormonalmente para que así sea. La oxitocina, los circuitos hormonales preparan el momento, ese momento del anclaje físico donde el niño hace su conexión. Entonces, Claro. eso no puede ser de sufrimiento, Néstor, es orgánico. algo que me da curiosidad cuando decís esto de no cortar el cordón, como que digo, ¿cuánto, o sea, cuándo se caería? Como que ¿cuánto se quedan? ¿Dos semanas? ¿Cómo se cae? No se cae, el cordón no se cae, se seca. El cordón es un canal por el cual están circulando desde la placenta al bebé durante, no sé, 7, 8 días, está circulando células madres, nutrientes, bacterias. La placenta es un reservorio de nutrientes para ese niño que está conectado a su madre. Pero esto no es algo que se inventa ahora, ni es algo hipón, ni algo de New Age. Esto los Veda, ya el nacimiento lotus, se practica hace miles de años. En la India, digamos, cuando nace el bebé, no se lo separa, por supuesto no se lo separa, se lo tiene en el hogar, y la placenta se pone en una canasta, se le ponen unas especias, y eso acompaña al bebé y a la madre, y esos 7, 8 días para los hindúes son sagrados en el sentido de que no se exponen terceras personas. Es un momento de mucha intimidad. La mamá, el niño y la placenta crean un ambiente como de aislamiento porque son días sagrados de estar ellos consigo mismos. Después la presentación en familia viene después de esos 7, 8 días, ya cuando la placenta transfirió el contenido y ese conducto que es el cordón, digamos, se seca. Se seca porque ya no tiene una función, ya cumplió su función. Claro, claro, claro. Pero Em, fíjate que es tan de sentido común, que vos fíjate que en la naturaleza, yo siempre digo, no hay tijeras colgadas en los árboles para cortar cordones. O sea, las vacas, las yeguas no andan cortando cordones. sí, es violento Al la ser imagen, humano se le ocurrió esa violencia, esa locura. sí. Y vos Em, fíjate que es un primer acto de violencia. O sea, el niño ya viene expuesto a la violencia, todo lo que significa a veces en los embarazos, pero después, en el momento del nacimiento, la epidural, o sea, la anestesia, el ayudín, que es la oxitocina sintética, porque la madre no dilata, pues no tiene las condiciones para el estímulo de la cesárea programada, la violencia del corte, lo pinchan, le hacen un ¿viste? Ya es y lo vacunan, y bueno, o sea, ¿cómo nace esa vida? ¿Cómo arranca su experiencia álmica en el plano de la materia? Con tanta violencia, con tanta poca comprensión de lo que es fisiología. Fíjate que ahora se está poniendo de moda, y no es que sea una moda tampoco, el parto en agua. O sea, ¿cuál es el mejor modo de nacer en lo menos traumático? El agua, con un poco de sal, y 37 grados de temperatura, es la reproducción del líquido amniótico que lo acompañó al bebé durante los 9 meses del parto. Entonces, nacer en agua, y no se requiere tecnología, un fuentón, y un poco de agua a 37 grados, un poco de agua de mar para dar salinidad. El niño no tiene trauma, nace como en una continuidad. Entonces, el niño incluso durante 6 meses tiene una doble respiración. No se va a ahogar el niño. Es como un pececito, ¿no? Que no se ahoga. Pero bueno, digamos, todas estas cuestiones son todas las cuestiones para replantearse por qué hacemos lo que hacemos y por qué aceptamos la violencia y por qué una mujer va a un hospital a parir cuando es algo que se debe hacer en el hogar. Porque hay miedo, porque hay inseguridad, porque están las cosas mal hechas, por si pasa algo, el famoso por si pasa algo, pero se acepta una cesárea programada. O sea, ¿cómo vas a aceptar una violencia de ese tipo? Porque si vos me decís la cesárea es porque hubo un problema, es para salvar una vida, pero si yo te dicen, semana que viene, viernes a las 5 de la tarde, van a hacer, es decir, eso ya es violencia y eso es aceptar algo que no es fisiológico.
Lo que El pasa niño que, nace cuando están las condiciones hormonales dadas para que se produzca eso. Y generalmente eso va a pasar a la madrugada. Pero ¿qué sistema hospitalario va a querer que estar ahí atendiendo a las 3 4 de la mañana a la parturienta que dilate y que haga su aparición? Más práctico, 5 de la tarde, chao, listo, está todo tabuladito y está todo organizadito. Pero eso es una ventaja para el sistema, no para quien concibe. sí, yo también pienso en esto que decías de la normalización de la violencia, o sea, si comemos cadáveres, si miramos películas violentas, si jugamos a videojuegos a matar gente, ¿cómo no nos va a parecer normal que nos traten violentamente? Y bueno, pero no estamos en un cambio de conciencia, no estamos en un cambio planetario, no estamos pasando cuarta y quinta dimensión, no estamos en una ascensión. Entonces, digamos, ¿qué queremos hacer? O sea, este libro no es para todos, es para quien quiere decir, yo quiero algo diferente para mí y para mi futuro. O sea, es un desafío para crear esta nueva humanidad entre todos, porque la nueva humanidad, ¿quién la va a crear? ¿La OMS, el Fondo Monetario? La No nueva creo. humanidad la creamos entre las personas conscientes que decidimos responsabilizarnos de las cosas, asumir conciencia y ser copartícipes de esta creación, recuperando saberes, recuperando conocimientos, recuperando ancestralidad, recuperando la sacralidad de la vida, que es lo que hemos perdido. ¿Y qué opinas de esto de comerse la placenta que anduvo dando vueltas por la tele estos días? Estos días, hace rato viene esa historia, porque los artistas, ¿viste? Cuando aparece una de estas figuras de mucho prestigio, entonces empiezan a crearlo. Pero digo, en esto no hay que crear los bandos, las grietas, el Boca River, el blanco negro, a favor o en contra. No es un problema de a favor o en contra. También en las medicinas ancestrales se usaba lo de la placenta, porque hay todo un reservorio de células madre y de sustancias que son útiles. En muchas culturas se abonaba un árbol con la placenta, en otras culturas se deshidrata, se lo convierte en un preparado homeopático, pero en realidad es conciencia respecto a que es una parte, los animales la comen, o sea, si vos ves como una perra, una gata, ellos se lo comen porque es parte de una estructura nutricia, en definitiva. Pero lo que pasa es que en todo hemos perdido eso. Vos fíjate que cuando se habla de caca, nosotros hablamos mucho de caca por el tema de los lavajes de colon. La caca no es algo escatológico que te tenga que dar asco. Pues si vos pensás que es la caca es un bolo alimentario que está en tránsito, trabajado por un equipo de bacterias que está tratando de hacer la digestión y que como el proceso no se llevó a cabo en el tiempo, entonces se elimina, pero es alimentos y es bacteria. Por eso los animales comen caca. Por eso se hacen trasplantes fecales, o sea, se está usando mucho en trastornos de desarrollo, en esclerosis múltiple. El trasplante fecal viene a ser un trasplantar un ecosistema de bacterias activos, vivos, por supuesto de un organismo saludable, en un organismo que está con problemas. Por ejemplo, estos Clostridium famosos, que ya no hay antibióticos que puedan con sobre todo el difícil, los trasplantes fecales empezaron a ser autorizados incluso en la FDA de Estados Unidos como una terapia que podía resolver lo que no resolvían los antibióticos. ¿Por qué? Porque es como implantar un ecosistema ya maduro para que tome las riendas de ese intestino que está en estado crítico. Entonces es una forma de acelerar ese proceso. Es como yo a veces lo explico en las canchas de fútbol, viste que a veces se pela un pedazo del césped y como hay que jugar, cortan ese pedazo y ponen una alfombra cultivada aparte, la implantan, la riegan y al otro día se puede jugar. O sea, es acelerar un proceso de un ecosistema ya maduro. Entonces la caca no es nada escatológico, la placenta no es nada escatológico. Entonces todo empezar a verlo desde la fisiología, desde la sacralidad y desde la vida. Me hace acordar como el adolescente que le da como vergüenza de repente cuando empieza a tomar contacto con la sexualidad y es todo como un tabú, ¿no? Como que estamos como inmaduros, pareciera. Bueno, pero justamente eso lo hablamos en los primeros años. En los primeros años donde se plantan esas semillas que evitan todo este conflicto y toda esta historia que después termina en traumas y en psicólogos. O sea, son esos primeros años los que te dan la confianza, los que te dan la seguridad, los que te dan los valores, lo que te da esa tranquilidad de sentirte que comprendés lo que está pasando. Vos fíjate que a nosotros nos pasa también con el tema del lavaje de colon.
Es decir, vos hablas a veces con personas adultas que están como a la defensiva, que esto, que la historia. Y vos ves que cuando los niños se han criado en ambientes donde hay lavaje colónico, donde los padres hacen lavaje colónico, los niños también hacen lavaje colónico, pues lo toman con la naturalidad de algo que es fisiológico y que está bien, y que te alivia, y que te saca tensiones, y que te desinflama y te descongestiona. Entonces no hay un tabú. Pero si eso no fue cultivado en esos primeros años, claro que después el adulto tiene esos tabúes, esos preconceptos, esos prejuicios, esas aversiones tontas, esos miedos que son sin sentido. Y aparte pienso cuánta gente tiene tanto tabú con el tema de hacer caca que por ahí, el otro día escuchaba una entrevista de una chica que no hace caca en otro lado que no sea en su casa. Famoso eso hasta que no llego a mi casa, pero nos hemos dado una rosca muy, muy importante últimamente, porque toda esa paranoia no tiene un sentido. Es más, es tóxica. Es decir, Sí, ¿cómo vas a esperar a llegar a tu inodoro para poder evacuar tus intestinos? O sea, sí, es sí, te absurdo, intoxican. pero bueno, pero forma parte del condicionamiento, forma parte de esas estructuras de miedo, porque en el fondo, ¿qué hay detrás de todo esto, Marcia? Miedo. Sí, Son cinco letras. Y el miedo es lo que domina y es lo que te impide ser racional, consciente, alegre, porque en realidad el miedo te quita la alegría, el miedo te pone a la defensiva, el miedo te pone en un modo supervivencia muy, muy reptiliano, muy animal. Y cuando hay miedo se bloquea todo y estás siempre viendo lo negativo y pensando en lo negativo y atajándote de lo negativo. Entonces lo positivo no tiene espacio, porque está todo dominado por esa estructura. Y por eso caemos en las adicciones alimentarias, por ejemplo, bueno, todo lo que viene como consecuencia de no haber resuelto esto en el comienzo. Por eso este libro es importante. Los primeros años son fundamentales. De los guías planetarios con su guiado planetario, para abrir un camino para que ese niño pueda florecer, que pueda sacar su mejor versión rápido, que no sea condicionado, que no sea trabado, que no sea reprimido, que no sea bloqueado, porque todos de niño hemos recibido estos tratamientos, pero no porque nuestros padres eran malos, porque nuestros padres hacían lo que pensaban que era mejor. Y había muchas cuestiones que le hacían porque a ellos se la hicieron, no sé, a los abuelos, le hacían a ellos no hacían a nosotros. Entonces hay que cortar esa cadena de transferencia, no podemos seguir transfiriendo errores. Tenemos que parar esta locura porque si no, no hay evolución, hay involución. sí, recién me venía a la cabeza cuando hablábamos de esto de recopada con el tema de hacer caca yo. Yo soy todo lo contrario. Pero como que pensaba que, re loco, porque el animal, vos fijate que un gatito hace caca y la tapa. O sea que esta cosa de no poder hacer caca en cualquier lado, estamos a la defensiva. Un poco esto que decías, que lo asociabas con el miedo, ¿no? Como que puede haber una amenaza, porque también hay que estar como en confianza, ¿no? Si no hace caca. Bueno, pero es que la confianza se cultiva. Vos fíjate, otro problema que lo vemos con los huéspedes que siempre lo manifiestan, el tema del miedo de ir a un baño público. Vos fíjate que es como una paranoia eso, dice, no entro a un baño público, te puede pescar. ¿Qué te va a pescar en un baño público? O sea, o sea, es tu sistema inmunológico y tu sistema bacteriano el que te neutraliza eventuales contactos con patógenos. O sea, los patógenos están por doquier, no solamente en el baño público, en cualquier lado hay patógenos, pero también en cualquier lado tenés tus bacterias, tu microbioma, tu control inmunológico. El cuerpo sabe qué hacer con los patógenos. Tenemos ecosistema, el ecosistema vaginal, por ejemplo, que es uno de los temas que se trata en el libro. Es un ecosistema donde hay lactobacilos, bifidobacterias, generan peróxido de hidrógeno, que justamente inhibe a los patógenos, generan el ambiente ácido, que es el mejor protector contra patógenos. Entonces, en un ecosistema vaginal ordenado no puede haber una infección. Ese famoso tema de los herpes o del HPV o del HIV, es decir, no hay lugar para que se cultive un patógeno en un ambiente ordenado. Ahora, ¿dónde se va a producir ese cultivo? En un ambiente desordenado, un ambiente que es conspirativamente tratado, porque la mujer moderna es una locura todo lo que hace. Si vos empezás a pensar en las pastillas anticonceptivas, en los tampones, en las toallitas, en el desodorante íntimo, en el perfume, en el coso, eh, déjala tranquila. Sí, de la depilación definitiva, Néstor. Oh, bueno, y seguimos coleccionando, ¿viste? Seguí participando. Una vez hablaba con una médica cuántica de cómo afecta la radiación.
con el tema de las depilaciones definitivas y cómo desordena el organismo y que es agua corriente. Y uno dice, pero un médico dermatólogo me lo recomendó, que pasó por una facultad. Bueno, cada quien. Confíate en el santo y no le prendas vela, decía mi abuelo. Sí, cada quien. Respetamos acá todas las opiniones. Acá, bueno, hablan de la forma natural en, las que mujeres, en la que las mujeres parían antes, que no lo hacían acostadas boca arriba. Claro, porque siempre parir fue cuclilla, es como hacer caca. O sea, la aparición es un acto que requiere que la fisiología se facilite. Entonces, la camilla le facilita la tarea al médico, pero no a quien va a parir y no al acto del nacer. Entonces, la postura la tiene que encontrar la mujer por su mejor condición de poder fluir. Por eso esto ahora del parto en agua o el parto en cuclillas, o sea, son partos que siempre se hicieron de esa manera en nuestros ancestros, en las culturas tribales. Digamos, siempre existió ese respeto porque la mujer encontrara su posición, su forma. Pero es toda una cuestión también que no es solamente la postura. Es decir, nosotros tenemos todo un capítulo del libro hablando justamente del nacimiento y donde se habla de muchas cuestiones, como por ejemplo todo lo que es la parte hormonal y sobre todo todo lo que significa la relajación, porque básicamente la oxitocina y todos estos compuestos hormonales requieren de las condiciones de intimidad, de oscuridad, de afecto, de calor, de contención, de seguridad, que es justamente lo antagónico a un hospital. Porque cuando vas a un hospital, ¿qué tenés? Ruidos, luces, antibióticos, cosas sintéticas que te preguntan quién, si tenía el día de la obra social, si va a firmar un documento. Entonces eso genera adrenalina y la adrenalina es una inhibidora de la oxitocina. Vos necesitabas oxitocina para dilatar, para relajar, para generar las endorfinas, que son los analgésicos. Entonces no sería necesario la epidural ni la anestesia cuando hay un buen flujo hormonal, pero para que haya el flujo hormonal tiene que haber esa condición que te la da el hogar, la seguridad. Viste que los animales hacen eso, las gatas, buscan un lugarcito apartado, oscuro e íntimo para que nadie moleste, porque ahí es donde ellos sienten que está lo mejor y ahí pueden fluir y hacen todo su proceso. Y después de los días aparece la gata con sus cachorros o el perro con sus cachorros, la perra con sus cachorros, porque es el proceso natural de la vida. El estar en un estado de intimidad, de seguridad, de oscuridad, que es lo que debería privar en el hogar, ¿no? La condición que se da en el hogar y donde no tienen que haber una cantidad de personas, tienen que estar la embarazada y su compañero. ¿Qué más? Que no se necesita otra cosa. Sí, y me viene a la mente también por mujeres que han parido, me han contado experiencias de que las tratan muy mal, las tratan como estúpidas, como los enfermeros o los médicos. Pero entonces, ¿te tratan o te dejas tratar? Porque el tema es, ¿te joden o te dejas joder? O sea, ¿a dónde vamos? O sea, después terminás con un abogado haciendo un juicio por violencia obstétrica. Entonces nos estamos exponiendo a eso. O sea, tenemos que ser conscientes de que no tenemos que ir a buscar el problema. Claro, podemos dejar de consumir basura también. Acá nos dicen exacto, los hijos son consecuencia de todos los desórdenes vividos en todo ámbito, tanto externo como interno. Gracias. Así es, así es. Y parece algo tan simple, pero a veces es difícil de generar una masa crítica de conciencia al respecto, ¿no? Entonces estos libros que lo vamos a hacer también en forma de talleres apuntan a eso, a estimularnos, que por lo menos nos cuestionemos las cosas, que no aceptemos una verdad única, que no hay una forma, que hay una naturalidad que cada uno tiene que encontrar. Y esto te digo porque el ataque normalmente a estas formas naturales y demás, es decir, y bueno, pero ¿y cuando se complica? ¿Pero por qué se va a complicar? Entonces el problema de la complicación nace de una mala preconcepción, de una mala preparación, pero si nosotros hacemos bien los procesos biológicos, la biología no va en contra de su propia manifestación. Entonces, lo que requiere un parto en casa, un parto natural y demás, es que haya todo un proceso constructivo para que desemboque en la fluidez, que la fluidez sea la consecuencia. No es que cuando llevo 7 meses de embarazo se me chifla un día y decir yo quiero tener parto en casa. Eso hay que construirlo antes. Hay que empezar con la preconcepción, la concepción,
el embarazo es todo un proceso de construcción de normalidad, para que después todo fluya, que el parto sea un orgasmo, que no necesites nada, que tengas tu placenta, que tengas tu cordón, que tengas tu lactancia, tu calostro, que tengas todo fluido y natural, pero por construcción, no porque un día se te ocurre. O sea, eso de ser natural de un día para el otro no funciona. Sí. Requiere toda una conciencia de manifestación. El otro día en una consulta que tuve con una chica que le estaba leyendo su carta natal, ella me comentaba que quería tener hijos y yo le transmitía esto que vos decís, ¿no? De esto del tema del parto relacionado a las hormonas y asociadas al orgasmo. Y ella me respondía que, bueno, que según la gente que ella conoce, eso no es así. Lo que pasa es que no vivimos ordenados. Y claro, pero entonces, ¿qué es la normalidad para nosotros? Persona que come carne, que come pizza, que come, toma cerveza, eso es la normalidad. Porque ahí hablamos justamente en el embarazo, ese famoso concepto, un poquito, ¿qué te va a hacer? ¿Cómo un poquito qué te va a hacer? Un poquito de cafeína, un poquito de puchito, un poquito de alcohol, un poquito de azúcar, un poquito de harina, un poquito, juntar un montón de poquito y saber que hace un montón. 12 años de Entonces, sistema claro que educativo. después viene el dolor, después viene el dolor, después viene la no dilatación. Y lo que es más grave, después viene la no lactancia. O sea, el otro gran problema que hay después de los nacimientos es que de golpe parece que la madre se queda sin leche. Es un absurdo. Ninguna hembra mamífera puede dejar de dar leche a su cría. No existe eso. Es una historia que tiene que ver mucho con lo psicológico, con lo hormonal. La prolactina es uno de los juegos hormonales, junto con las endorfinas, con la oxitocina, pero la prolactina también tiene un nivel de formación, de creación, de ambiente. Entonces la lactancia tiene que ser algo que fluya dentro de esa normalidad y mantenerla a los 3 años, porque 3 años es el tiempo, acordate de la maduración del microbioma, la maduración del sistema inmunológico. Es un vínculo muy fuerte el de la lactancia. No es solamente el nutriente. Detrás de la leche materna hay vibración, detrás de la leche materna hay cadenas enzimáticas, detrás de la leche materna hay bacterias, detrás de la leche materna hay un perfil áurico, detrás de la leche materna hay muchas cosas que pasan en ese fluido blanco. Entonces es muy importante que la madre tenga ese tiempo con el niño, ese tiempo de lactancia. Nosotros también hablamos de la complementariedad, porque a veces la teta es bueno ayudarla y complementarla para que el niño pueda recibir otro tipo por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar con sus 88 oligoelementos es fundamental para todos los desarrollos enzimáticos, los omega 3, la clorofila, bueno, muchas cosas que se pueden ir incorporando para complementar a la teta y darle esa estructura de poder para que haya un buen desarrollo del diámetro encefálico, que se generen los puentes neuronales, que son los claves en los primeros 6 meses. Esto mucha gente no lo habla, pero justamente el cociente intelectual, nosotros le llamamos cociente intelectual porque es la forma de a través de una tabla, de un examen, calificar la capacidad intelectual de la persona. Bueno, ese cociente intelectual, que hoy ya está puesto en duda porque no es tan así la historia del cociente intelectual, sino de otros tipos de inteligencia, pero la estructura neuronal se genera en los últimos 3 meses del embarazo y en los primeros 6 meses de la lactancia. Entonces esos 9 meses son claves en el mapeo neuronal. Y muchas veces o no hay lactancia o la lactancia llega con mucha carencia. Porque si la madre tiene carencia, está transfiriendo carencia. Entonces el niño no va a tener ese pleno desarrollo que está justamente enfocado en ese periodo. Y vos fíjate que los nutricionistas y demás te dicen, hasta los 180 días no hay que darle comida al niño. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿La teta no es comida, acaso? ¿No es una comida que pasa nutriente y que el niño puede procesar? ¿Y qué pasa cuando la madre no tiene para dar teta y se usan las fórmulas estas catastróficas, las fórmulas maternizadas y todo esto que es una incorporación, un cóctel de química? Eso sí se puede. Entonces, estamos en un dislate y lo obvio que hay muchas presiones económicas por detrás. Vos te imaginás toda la industria que hay por detrás de las fórmulas maternizadas y de todos estos tratamientos que los pagan las obras sociales y son costosos. Entonces, hay todo un lobby ahí pujando y la propaganda médica que va justamente sobre los pediatras y los entrenan para dar las mejores fórmulas maternizadas, cuando en realidad lo mejor que va a recibir ese niño en los primeros 6 meses son las frutas, las verduras, las semillas, un poco de agua de mar, unas algas, y eso es lo que va a hacer a su
plenitud de desarrollo. Y eso se obtiene en el hogar, no necesitas una fórmula. Entonces, teta y alimentación complementaria es el equilibrio perfecto para lograr ese máximo desarrollo de nivel neuronal. El otro día pensaba, qué bien armado que está todo tan bien diseñado que la gente le cree, solo muchas veces el que no se desenchufó de la Matrix, solo le cree al que pasó por la universidad que le enseñan a intoxicarnos prácticamente. Bueno, pero es que lo que pasa es que la universidad se convirtió en eso, en un centro de adoctrinamiento, en el caso de la medicina, son vendedores de fármaco, en el caso de la Facultad de Agronomía son vendedores de agroquímico, en el caso, o sea, las estructuras de formación fueron cooptadas por las grandes corporaciones que lo usan como una formación de vendedores, en definitiva. Que Es parece, decir, me han ya ni el contado, médico ni el agrónomo investigan, simplemente prescriben y dan tratamientos de las cosas que ¿no? le enseñan en la facultad. Yo he hablado con una amiga que es ingeniera agrónoma y le digo, che, pero no te, o sea, ¿no te preocupa como no comer alimentos orgánicos? No, porque está hecho para que la soja, no sé qué, y yo como, pero no les enseñan a pensar Y en bueno, la pero facultad. son 6 años de formateo de cerebro y están convencidos de que eso es lo mejor y lo hacen, no son malos, están convencidos de que esa es la verdad. Y Claro, es más, en la medicina vos ves médicos que medicalizan a su familia, médicos que interfieren sobre los procesos de su familia. O sea que no lo están haciendo por el dinero. No es una cuestión, por ejemplo, se dice es comercial. No, no es comercial, es una cuestión de conceptos de creencias de que eso es lo mejor y que todo lo sí. otro está mal. Entonces se ha hecho una especie de vía única, hay un saber único, hay una verdad única. Entonces no, se descalifica todo lo que contradice esa verdad única. Y es loco porque hay evidencia científica, porque mucha gente a veces dice, cataloga de poco científico lo que contradice el ortodoxo, pero hay evidencia científica también de estas cuestiones que estamos mencionando. Y más que científica, yo a veces la ciencia la ciencia es corrupta y la podés llevar para el lado que vos quieras. Pero cuando estás hablando de los Vedas, estás hablando de miles de años, estás hablando de los mapuches, estás hablando de lo ancestral, estás hablando de lo... Es decir, que evidencia, siempre se trabajó con conceptos diferentes. ¿Cuándo se perdió esa diversidad? En los últimos 50 años. O sea, ha sido una selección de medio siglo donde todo se direccionó hacia un único interés, un único discurso, una única frecuencia. Y aceptamos eso como que es la verdad absoluta. Entonces, este libro propone eso. Cuestionemos, no, por lo menos tengamos el tiempo de cuestionar las cosas. Después tomemos las decisiones que querramos. Hagamos lo que la conciencia nos dicta, pero por lo menos nos informemos que hay otra realidad, hay otra verdad, hay otra forma, hay otra fisiología que respetar. Acá preguntaban si envejecemos por el tema de la microbiota. O sea, siempre las cuestiones, en todo, siempre hay una multifactoriedad. Nunca podemos pensar en una sola causa y un solo efecto. Siempre hay muchos factores. La microbiota se está entendiendo como vejez, pérdida de diversidad. O sea, el niño nace con poca diversidad, pero justamente esos años de maduración le crean la diversidad. Es la dote. El adulto mantiene esa diversidad, pero después con todas las prácticas de la vida moderna se pierde la diversidad. Entonces nos hacemos monótonos a nivel microbioma. Y eso está asociado al envejecimiento precoz. Es una característica que, por ejemplo, tienen las zonas azules, los pueblos longevos, tienen una característica de diversidad bacteriana importante. Entonces, pero nosotros en las grandes urbes, en las grandes ciudades modernas, por el tipo de crisis que generamos sobre el microbioma, perdemos esa diversidad. El agua clorada, los conservantes, la falta de cadenas enzimáticas, la falta de fibra soluble y de oligosacáridos, todo eso hace que nuestras bacterias empiecen a sobrevivir como puedan y van a sobrevivir pocas. Esas pocas nos dan esa monotonía y eso nos hace envejecer rápido. En realidad, lo hablamos vez pasada con Lorena Laporte, esta bióloga que participa en los talleres de capacitación profesional, que ha estado en estos centros de investigación. Eh, Ella dice, si nosotros lo propusiésemos como que el trabajo de la microbiota y de la fermentación es un método anti-age, nos llenaríamos de plata, porque en realidad estás vendiendo algo real, que a través de la diversidad empezás a regenerar tus pieles internas, tu piel interior,
y eso hace a tu mejor piel exterior y tu rejuvenecimiento. Entonces, el proceso de rejuvenecer es un proceso biológico que está potenciado por un microbiota, está mediado por la microbiota. Cuanto más diversa, cuanto más fermentativa, cuanto más establecida está, mejor es la respuesta de los tejidos y de la biología en general, a nivel hormona, a nivel piel, a nivel ecosistemas externos. Entonces, rejuvenecer es parte del desafío de convertirnos en buenos fermentadores, buenos consumidores de fermentos. Sí, pienso también está a la vista vos ves a una persona que hace una alimentación basada en plantas versus una persona que consume carne y está a la vista la flexibilidad, la piel, o sea, un montón, el ánimo, un montón de cosas. Claro, porque en realidad, otra vez, es el condicionante de un ambiente bacteriano, en el caso del carnívoro es un ambiente putrefactivo, es un ambiente que limita los daños de la putrefacción, pero genera una serie de efectos tóxicos, desde el ácido úrico, los cristales, bueno, esa pérdida de la flexibilidad, que tiene que ver con también una pérdida de flexibilidad mental, una rigidez, una estructura, que hace que la evolución no siga un curso de fluir. Es un curso que viene todo mal manejado, mal aspectado, mal ambientado. Por eso insistimos tanto en esto de los fermentos, en esto de convertirnos en fermentadores, el kimchi, el chucrú, el kéfir, la kombucha, los quesos de semilla, para potenciar este desarrollo. Y esto trasladarlo a los niños, ¿no? Generar en ellos esta cultura de la fermentación, como ya desde el arranque, desde estos primeros años. Maravilloso. Bueno, Néstor, estamos llegando al final del video, te dejamos descansar. Ujú. Un placer como siempre compartir y ayudar a aportar más conciencia para quienes lo quieran recibir. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, te dejo unos segunditos para que puedas despedirte. No, yo agradecer esta posibilidad de compartir y que estas semillitas que vamos a distribuir a partir de este libro, que va a estar ya a la venta a fines de mes, el Creando Futuro Consciente, que todos nos empoderemos de eso, crear el futuro consciente, que lo creemos entre todos, que este es un desafío de toda la sociedad, no solamente de futuros papás y futuros mamás, sino que nos tiene que interesar como sociedad, a los educadores, a los pediatras, a los médicos, es decir, toda la energía social puesta en crear este futuro mejor, en auparlo, en darle esa contención, y que el libro sirva para eso, para estimular esta siembra, ¿no? de una nueva humanidad. Así que Decinos tu gracias. página, un placer, decinos tu página web, así saben cómo encontrar el libro en la tienda y cómo conectar con vos también por servicios. Bueno, el nestorpalmetti.com ahí está el blog, ahí está la información, y el espacioescuela.com, ahí están los cursos, porque vamos a hacer un curso también on demand para que esto pueda llegar a personas que a veces no llegan físicamente a conectar con nosotros en un taller o no llegan al libro, que por lo menos tengan esa posibilidad de tomar el curso on demand en una plataforma en versión digital. Así que todo eso se va a ir generando y comunicando a partir del nestorpalmetti.com y de espacioescuela.com. Maravilloso. Bueno, gracias Néstor por ser un pionero en todo esto y bueno, un placer. Besos. Gracias, gracias, que tengan buena vida todos.